Acabamos la parte teórica. Pasemos a ver los ejercicios para reforzar la parte teórica. Dice, la materia puede ser clasificada de diferentes maneras. Puede ser según su estado de agregación, según su uniformidad, por ejemplo, materia homogénea o heterogénea, o simplemente en mezclas y sustancias. Con respecto a una clasificación de la materia, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. Mezclas como la arena, concreto y jugo de manzanas son heterogéneas. Correcto. Los elementos pueden estar formados por átomos o moléculas. Sí, como vimos, eso es correcto. Los compuestos pueden estar formados por átomos de un mismo elemento. Los compuestos pueden estar formados por átomos del mismo elemento. Pero si estamos hablando de átomos de un mismo elemento, por ejemplo, el O3, el P4, el S8, estos son elementos. Entonces eso es falso. La respuesta sería la C. Dice, en la materia homogénea, sus componentes no pueden ser distinguidos a simple vista ni con el uso de microscopios convencionales. Entre la materia homogénea encontramos, por ejemplo, a las mezclas homogéneas y a las sustancias. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene una solución y una sustancia compuesta respectivamente. Solución es lo mismo que decir mezcla homogénea. Entonces, sal común es compuesto, el famoso NaCl. Arena es mezcla heterogénea. Agua pura, compuesto. Acetona, compuesto. Entonces tenemos, ¿qué más? Aire es una mezcla homogénea. Bronce, mezcla bronce homogénea. Y tenemos la sal, arena, arena acetona, agua pura acetona, aire bronce, gasolina. La gasolina es una mezcla homogénea. Entonces, la respuesta sería sal común, gasolina, mezcla homogénea o solución y sal común. Esta es la respuesta. Problema 3. ¿Qué nos dice? En las mezclas, las sustancias no se encuentran químicamente combinadas, por lo que se pueden separar por métodos físicos como la destilación, la centrifugación, el tamizado, etc. Establezca la correspondencia correcta entre método de separación y tipo de mezcla. Mezcla de sólidos insolubles en líquidos. La destilación no sería necesario, se puede, pero para sólidos insolubles la destilación sería para sólidos solubles. No. Tamizado es para sólidos. Filtración, esa sí suena muy bien para una mezcla de sólidos insolubles en líquidos. Disolución de dos líquidos con diferente temperatura de ebullición. Obviamente la respuesta correcta sería la destilación. Mezcla de un sólido magnético con uno metal, obviamente la imantación. Y mezcla de sólidos con diferentes diámetros, el tamizado. Entonces la respuesta sería CADB. Respuesta correcta. Dice, las propiedades físicas de la materia son aquellas que para ser observadas no es necesario alterar la naturaleza de las sustancias. Pueden ser generales y particulares. Al respecto, seleccione la alternativa que completa el siguiente enunciado. La es una propiedad
que se define como la resistencia de un cuerpo a la penetración o abrasión de su superficie. La impenetrabilidad es una propiedad general que se define como la resistencia. La impenetrabilidad es dos cuerpos, no pueden ocupar un mismo espacio, es falso. Resistencia de un cuerpo a la penetración o a la abrasión de su superficie, hacer surcos. Entonces eso habla de dureza. La dureza es una propiedad particular que se define como la resistencia de un cuerpo a la penetración o abrasión de su superficie. Veamos, los cambios en el estado de agregación de la materia ocurren debido a una variación en la temperatura, ya sea por el aumento o disminución de esta. Se puede pasar del estado sólido al líquido, del líquido al gaseoso y viceversa. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. La formación de nubes se debe a un proceso de condensación. A ver, cuando nosotros tenemos el agua de mar, esta se evapora. Y arriba en las nubes se condensa, porque una nube es vamos a decir, es agua líquida, solo que está muy dispersa. Eso es correcto. El hielo seco se obtiene por solidificación del CO2, ¿correcto? A ver, el CO2 solidificación, no, eso es falso, porque estamos hablando de solidificación, implica de líquido a sólido. Ahí me dicen de gas a sólido. Eso es sublimación inversa. Eso es falso. El magma se origina por la fusión de las rocas en el interior del planeta. Sí, eso es correcto. Entonces la respuesta es la D. Los cambios en la naturaleza pueden ser físicos, químicos y nucleares, dependiendo si se altera o no la naturaleza de la sustancia o de si forman nuevos elementos. Al respecto, determine la relación correcta entre proceso y tipo de cambio. A ver, cuando el agua sólida, el hielo, pasa a líquido, esto implica un cambio químico. O sea, este es A. Cuando el hidrógeno se junta con el hidrógeno atómico y me forma hidrógeno molecular, es un cambio químico. Y cuando el deuterio se une con el protio y me genera un nuevo átomo, estamos hablando de un cambio nuclear. Entonces la respuesta sería CAB. Respuesta. La energía involucrada es una característica de los cambios ocurridos en la naturaleza. Así, los cambios físicos involucran un pequeño cambio de energía, mientras que en los cambios químicos se produce un considerable cambio de energía. Dado los siguientes cambios, clasifíquelos respectivamente como físico o químico. Agua líquida, calor, vapor de agua, cambio físico. Agua líquida, corriente eléctrica, hidrógeno y oxígeno, cambio químico. El resorte enrollado, resorte alargado, cambio físico. Carbono, dióxido de carbono, cambio químico. FQ. Respuesta. La energía se presenta bajo diversas formas. Está involucrado en todos los procesos de cambio. Se transforma, se transmite y se conserva en un determinado sistema. Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su movimiento, posición, temperatura, masa, composición química y otras propiedades. Con respecto a la energía, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. Calor y trabajo son dos formas de transferir energía. Correcto. La unidad de la energía en el sistema internacional es la caloría. Falso. Es el joule. En las reacciones nucleares se cumple la ley de conservación de la materia. No, aquí no se cumple la ley de conservación de la materia. ¿Por qué? Porque tienes una materia al inicio y una materia completamente distinta al final. No es una reacción química, es una reacción nuclear y esa tiene que ver con la energía involucrada. Entonces la respuesta es
la E. La climatización del aire consiste en crear condiciones de temperatura, humedad y limpieza de aire adecuadas en el interior de los espacios habitados. Así se puede acondicionar un aire frío en verano o un aire cálido en invierno. Determine el calor en calorías que deben absorber 10 kilogramos de aire para elevar su temperatura de 5 a 35 grados. Entonces, yo tengo masa, 10 kilogramos, temperatura inicial, 5 grados, temperatura final, 35 grados. Calor específico sería 0,17 calorías por gramo por grado Celsius. Entonces, yo sé que calor es igual a calor específico por la masa por el delta de T. Entonces, calor vendría a ser 0,17 calorías por gramo por grado centígrado por 10.000 gramos por 35 menos 5 grados Celsius. Calor vendría a ser 17 por 10.000 por 30. Y esto vendría a ser 5,1 por 10 a la cuarta calorías. La respuesta, la A. La datación de potasio-argón es un método que se utiliza en geología y arqueología para determinar la edad de las rocas o de las cenizas volcánicas. Se basa en la desintegración radiactiva del isótopo de potasio radioactivo 40. Determina la energía en julius que se libera cuando se desintegra 0,5 gramos de potasio radiactivo. Muy bien, yo sé que E es igual a mc cuadrado, donde E es igual a 0,5 gramos por, yo sé que un 10 al cubo gramos es 1 kilogramo, por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. E vendría a ser 5 por 10 a la menos 4 por 9 por 10 a la 16 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado. Esto es un joule. Entonces la energía sería 5 por 9, 45, 4,5 por 10 a la 13 joules. Y al parecer aquí se comieron un 1 y esa sería la respuesta. Listo, jóvenes, con esto hemos terminado esta semana número 2 del ciclo 2018-2. Espero les haya servido y nos encontramos en una próxima ocasión.